que puedan buscar en sus Biblias el libro de Gálatas, en el capítulo 5, y voy a leer el verso 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17 dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque podemos reunirnos como iglesia, como tus hijos. Hoy te quiero pedir que hable, Señor, que tu pueblo oye, que podamos entender lo que tienes preparado en el Espíritu para cada uno de nosotros. Así que ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Gálatas, pero hay algo especial que quiere expresarle, que es la verdadera libertad en Cristo. Por eso cuando vemos aquí que va terminando este capítulo 5, él quiere dejar lo que es la doctrina de la verdadera libertad en Cristo. Y eso se refleja en la lucha de la carne y del espíritu. Ahí es donde va a partir todo. Por eso esta palabra de hoy la he titulado Lucha de Titanes. Porque hay una oposición, hay una lucha entre nuestro espíritu y la carne. Nuestro espíritu que ha sido santificado cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, pero también tenemos nuestra carne que es de naturaleza pecaminosa. No pueden estar juntos. Siempre hay una lucha entre el viejo hombre y entre el nuevo hombre. Y andar en espíritu significa que somos una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Las cosas que nos separaban de Dios, los pecados, debemos dejarlo atrás. No podemos seguir arrastrándolo a esta nueva vida. Por eso comienza este verso 16 diciendo: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza. La única manera de contraatacar nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, es que vivamos en el Espíritu. Le voy a poner un ejemplo muy práctico. Aquellas personas que están padeciendo quizás la enfermedad de la diabetes, ellos saben que tienen que tener un modo de vida diferente. No podemos negociarlo. Saben que hay que comer bajo en azúcar, saben que no se puede comer tantos carbohidratos porque finalmente también se convierten en azúcar, saben que hay que hacer ejercicio constantemente. De vez en cuando se puede comer un dulcito, sí, pero tiene que ser de manera controlada. Todo tiene que estar ahí a raya. Igualmente pasa en lo espiritual. Nosotros tenemos que llenarnos espiritualmente y debemos mantener a raya nuestra carne. Porque la carne siempre se va a querer levantar. Y así lo expresa Pablo en Romanos 7, 18, 20. Quiero que me acompañen. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Eso le está diciendo nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Un hombre cristiano que escribió tantas cartas a la iglesia. Un hombre guiado por Dios, pero reconocía que su naturaleza humana muchas veces se levantaba y lo hacía caer, lo hacía pecar. Pero nosotros muchas veces decimos, no, yo sí puedo controlar mi carne, eso son los demás. Yo sé lo que puedo hacer, yo puedo tener un autocontrol. Y caemos en ese engaño. Y después nos vemos reflejados en esta frase que le voy a decir. No vayan a ver para los lados, que se vayan a dar codazos. Solamente ahí, entre usted y Dios, si alguna vez ha dicho una de estas frases, creo que Dios les está hablando en este tiempo. Vean si les son familiares. La primera: sé perfectamente que está mal, sin embargo lo hice, no sé por qué, no pude contenerme. Otra:
Yo no quería hacerlo, pero es más fuerte que yo y lo hice y ahora me siento mal. Otra, he orado y le pido a Dios perdón y que me ayude a no hacer esto, pero sin embargo lo vuelvo a hacer. Y una que creo que todos los cristianos pasamos por ahí. Me siento mal por lo que estoy haciendo. Siento que le fallo a Dios constantemente y que no voy a salir de este hueco. Soy un hipócrita. Son frases que muchas veces repetimos en nuestra vida. Y todos los creyentes que genuinamente amamos a Dios, nos sentimos mal cuando le fallamos a Él. Cuando hacemos cosas que no le agradan. Obviamente nos sentimos mal. Pero aparte de que nos sentimos mal, eso hace que nuestra comunión con Él sea distante. Y por eso no podemos entender tantas cosas que suceden en nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo lo decía en este versículo 20 de Romanos. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. El problema esencial del cristiano es que no ha entendido el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Porque ese sacrificio nos lava y nos quita el pecado. Pero nosotros estamos empeñados en llenar nuestro corazón con las cosas que no le agradan a Dios y queremos seguir viviendo en el pecado. El Señor lo hizo por toda la humanidad, pero solamente aquel que lo reconoce va a poder tener las ventajas y el beneficio de ser un hijo de Dios. Quiere decir que cuando Jesús murió, murió por nuestros pecados. Pero fíjate esto interesante, no solamente por los pecados que puedo hacer hoy, sino por los pecados pasados. Pero algo más interesante es que también murió por los pecados futuros. Porque ya el Señor sabe lo que nosotros vamos a hacer. Pero nosotros queremos seguir viviendo empeñados en estar apartados de las cosas de Dios. Pero si el cristiano permite que el pecado esté en su corazón, entonces ese pecado va a comenzar a dominar su vida. Y la reincidencia del pecado nos da una terrible confusión. Porque vamos a la iglesia, leemos la Biblia, podemos orar, podemos decir que somos cristianos, pero seguimos viviendo una vida confundidos porque no vemos los resultados. Y resulta ser que estamos cometiendo pecados y cosas que no le agradan a Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando fallamos? A veces creemos que nos arrepentimos, pero realmente es que tenemos remordimiento. Y cuando decimos esa frase que yo le nombré, es porque hay remordimiento, porque sabemos que hicimos algo mal. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? Que el remordimiento te hace sentir mal en el momento. Tú lloras, tú te arrepientes, dices, Señor, perdóname. Pero ¿sabes qué? Lo vuelves a hacer. Cuando tú te arrepientes genuinamente, tú le pides perdón al Señor, tú te sientes mal, pero no lo vuelves a hacer, porque estás realmente arrepentido. Y eso es lo que el Señor Jesús vino a buscar en esta tierra. Él vino a buscar gente pecadora, pero que se arrepienta. Eso lo vemos en Lucas 5:32, cuando Jesús dijo, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Pecadores que se arrepientan. Entonces realmente el problema no es que cometas pecado, porque lo vamos a seguir haciendo porque somos imperfectos. Lo que debemos hacer y es valioso es arrepentirnos y no volverlo a hacer. Va a llegar otro tipo de pecado a nuestra vida y debemos ir delante de la presencia de Dios. Pero si queremos estar jugando con el pecado, nos vamos a meter en serios problemas. Pero hoy te tengo una buena noticia. Si tú confiesas con tus labios lo que has hecho mal, el Señor es fiel y justo para perdonar. Cuando tú confiesas tu pecado, el Señor entiende que lo estás haciendo de corazón. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre. ¿Sabe quién es nuestro abogado? El mejor del mundo, Jesucristo. Estamos nosotros fallando y Jesucristo está ahí. Señor, perdónalo. Él lo está haciendo porque quizás no se ha dado cuenta, pero pronto se va a arrepentir, pronto se va a buscar, pronto lo va a hacer de una manera mejor. Ahí está Jesucristo siendo nuestro abogado.
Pero por eso decía al principio que el apóstol Pablo quería establecer en la iglesia lo que era la genuina libertad en Cristo. Porque esto no nos da luz verde para pecar. Oh, yo voy a pecar porque tengo un abogado que me defiende. De eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana es que cada día tratemos de ser más imitadores de Jesucristo. Que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Pero lo más importante para que podamos recibir un genuino perdón de Dios, ¿saben qué es? Que podamos reconocer nuestras faltas. Porque hay gente que vive diciendo 10.000 excusas. No, es que eso es por esto, yo justifico por esto, yo hago es por esto. Y estamos haciendo cosas incorrectas, pero somos incapaces de reconocer nuestra falta. Y eso es lo que va a traer un verdadero arrepentimiento. Si tú no reconoces tus fallas, tu debilidad, difícilmente vayas a hacer un arrepentimiento genuino. Cuando se confecciona un equipo de basquetbol para comenzar la próxima temporada, hay que hacer un estudio. No, nosotros tenemos aquí a Stephen Curry, él hace 70 puntos por juego. Sí, pero necesita buscar un centro alto, fuerte, que trabaje defensa en la pintura. Porque si él no agarra rebote, si él no se faja en la defensa, no va a haber ofensiva. Aquel puede hacer 70, 80 puntos, pero ¿quién va a agarrar los rebotes para darle el balón a él? Y los equipos se sientan y confeccionan el equipo que van a tener en la próxima temporada en base a las debilidades que están formando. No, pero nosotros tenemos a Stephen Curry, con eso nos sobra. Es como nosotros nos vemos delante de Dios cuando no confesamos nuestro pecado y no queremos reconocer la falla que estamos haciendo. Si tú quieres fortalecer esa debilidad, tienes que reconocerla. Señor, tengo que entregarte esta área de mi vida, porque ya he tenido varios problemas en la misma área. Pero yo, por mi pensamiento de terquedad, sigo pensando que son los demás. Y resulta que soy yo. Ahora, cuando el equipo se está preparando, también hay que hacer un estudio de los enemigos o contrincantes que se van a enfrentar durante la temporada. Porque si el otro equipo tiene jugadores rápidos, tú no puedes buscarte un centro, y sobre todo si son equipos que van a llegar a las finales, tú no te puedes buscar un centro que sea alto, pero que sea lento, que sea tosco, que sea torpe. Tienes que buscarte a alguien que tenga las habilidades para poder aguantar al enemigo. Igualmente nosotros tenemos un enemigo y debemos estudiarlo y debemos saber que él quiere ir en contra de nosotros. Y tenemos que preparar nuestra vida. Así como se prepara la temporada, nosotros tenemos que preparar nuestra vida. ¿Y cómo la preparamos? Fíjense como dice Efesios 6, versículo 10 al 12. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas y en las regiones celestiales. Entonces tenemos que fortalecernos primeramente en el Señor. Si no nos fortalecemos en el Señor, yo le voy a recomendar una cosa: ni salga de su casa, porque se lo va a llevar un carro por delante. Porque estás débil espiritualmente. Tienes que reforzarte en el Señor. Porque tenemos un enemigo, como le dije al principio, que constantemente está viendo cómo nos hace daño. Y eso yo quería que lo pudiésemos ver comenzando la palabra, para que nuestra mente y nuestro espíritu entienda lo que el Señor tiene que decir. Esto no se trata de una palabra para entretener y de que vamos a ver qué trae el pastor. Es una palabra que nos va a traer una libertad espiritual y de poder cerrar las puertas al enemigo. Entonces, el enemigo se prepara. Y nuestra lucha es contra él. Dice la palabra que nuestra lucha es contra autoridades, contra potestades, que llegan a un punto que después no podemos ver en lo natural. Es que este jefe la tiene agarrado conmigo. Eso es lo que tú ves al final. Pero ya antes eso se está moviendo en lo espiritual. Y el enemigo quiere sacarte del propósito de Dios. Porque para poder tú estar en el propósito de Dios, primero tienes que pasar por ese trabajo. Porque tu carácter va a ser formado. Pero el enemigo te quiere sacar de ahí. Te quiere cerrar las puertas. Es que mi esposo y mi esposa no me entienden. La lucha no es con tu esposo. La lucha no es con tu esposa. Son los demonios que se están levantando. Que tú lo ves al final.
No vayan a ver para los lados ahora los que están con sus esposos. Pero es lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales. Pero la lucha no es contra tu esposa. La lucha no es contra tu esposo. La lucha no es contra tu hijo. La lucha no es contra tus padres. Nuestra lucha son contra principados y potestades de las tinieblas que se quieren levantar. Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor. Pero hay algo tan importante que nos dice esta parte de Efesios 6, que es: pónganse la armadura de Dios. ¿Por qué dice pónganse la armadura de Dios? Porque tenemos que entender que esto es una lucha y una guerra espiritual. Esto no se trata del día a día, de lo que yo hago, de lo que yo salgo a trabajar y busco alimento para mi familia. No, toda nuestra vida es una lucha espiritual, que no la estamos viendo en el tope, en lo natural, pero está sucediendo. Y si tú vas a entrar en una lucha espiritual, tú tienes que tener armas espirituales. No puedes tener una pistola de esas normales, una 9 milímetros, y querer ir en contra de Satanás. No, son armas espirituales las que van a poder ayudarnos a tener la victoria. Ahora le voy a mencionar rápidamente cuáles son parte de la armadura de Dios. No la voy a profundizar, pero sí para que podamos tener la idea de lo que necesitamos tener en nuestra vida. La primera es el cinturón de la verdad. Y el cinturón de la verdad es el primer elemento. ¿Sabe por qué? Porque el cinturón de la verdad tenemos que ponérnoslo aquí en la cintura, apretar cintura, como decimos nosotros los latinos. Te toca apretar cintura. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos que llenarnos de la verdad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ¿quién es Satanás? Nuestro enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Dice la palabra de Dios, que es el padre de toda mentira. Entonces no puedes ir a pelear contra el padre de toda mentira si tú primero no estás lleno de la verdad de Dios. Porque vas a caer en los engaños del enemigo. Rápido. Lo segundo, la coraza de justicia. Eso que vemos que se ponen aquí en el pecho, que normalmente es de un metal fundido, de cobre, de algo fuerte. Eso lo usaba el soldado para proteger sus órganos vitales, que por aquí normalmente son los más débiles, e igualmente, o más importante, proteger el corazón. Entonces tenemos que ponernos una coraza de justicia, de poder agradar a Dios para poder guardar nuestro corazón. De que cuando el enemigo quiera decir algo, nuestro corazón esté ahí guardado. Es algo que nosotros tenemos que colocarnos encima. Tercero, el calzado de los pies. ¿Y qué es el calzado de los pies? Es que cuando había la guerra y ese batallón iba a enfrentarse al enemigo, los soldados dejaban cosas en el camino, obstáculos, cosas que pudiesen cortarlos, cosas que le quitaran fuerza, para que cuando llegaran allá al otro lado, ya fuera un enemigo disminuido. Cuando nosotros decimos calzado de los pies, es que tenemos que comenzar a entrar en el terreno del enemigo para arrebatarle las almas. ¿Dónde se hace eso? Cuando yo comienzo a predicar su palabra. Y te voy a decir una cosa: si tú hoy en el lugar donde tú estás trabajando, tú no estás predicando de Dios, si en el lugar donde tú estás estudiando, tú no estás predicando de Dios, si en el lugar donde tú diariamente transitas, no estás predicando de Dios, entonces no estás protegido con una de las armas del Señor, que es ir a arrebatar las almas. Déjame decirte, estás puesto en ese lugar porque Dios quiere que sea luz en ese lugar. No es que porque cumplas un horario o porque ves si vas a ganar $20 o $22 o $25 la hora. Estás puesto ahí porque el Señor quiere que tú seas luz. Y tenemos que ir a arrebatarles las almas al enemigo, ahí en su terreno. Lo cuarto, el escudo de la fe. Nos protege de los dardos del enemigo. El enemigo constantemente está atacando. ¿Y sabes por qué? Porque quiere que tú tengas dudas de lo que dice la palabra de Dios. Quiere que tengas dudas de las promesas que Dios ha dado para ti. Y está ahí constantemente. No es necesario que leas la Biblia. No es necesario que ores, no pierdas el tiempo. Vete el domingo para la playa, disfruta con la familia. ¿Para qué ir para la iglesia? Y ahí va enviando dardos todo el tiempo a nuestra mente.
Pero, ¿qué es la fe? Porque yo le pregunto a mucha gente, ¿usted tiene fe? Sí, yo tengo fe en Dios. ¿Tú diezmas? No. ¿Por qué? Bueno, porque quizás no me vaya a alcanzar para pagar. Entonces no tiene fe. ¿De dónde ustedes creen que vienen esos pensamientos? No de un corazón tacaño. No vayan a ir para los lados ahora. Esos pensamientos vienen porque no creemos lo que dice la palabra. Porque la palabra dice, traed los diezmos al alfolí y yo daré alimento en tu casa. Abriré la ventana de los cielos. ¿Pero qué significa fe? Yo lo creo, yo no tengo, yo no lo veo, pero yo sé que la palabra lo dice. Y como la palabra lo dice, Dios lo va a cumplir. Él va a abrir las ventanas de los cielos. Pero por eso tenemos que tener el escudo de la fe, porque constantemente recibimos dardos. No te va a alcanzar, los pastores se lo van a robar, eso no sirve, eso quedó abolido. Son los dardos que el enemigo da en esa y en muchas áreas de nuestra vida. Pero tenemos que protegernos con el escudo y creer lo que dice la palabra de Dios. Después viene el yelmo de la salvación, que es poner el casco. Todo pelotero que no use un casco y le meten una recta de 100 millas, posiblemente quede y no lo cuente. Todo soldado que esté en una guerra y no tenga un casco, es un área vulnerable, fácil de conseguir. Y tiene que protegerse cuando está en una guerra. Cuando lo hablamos espiritualmente, tenemos que proteger lo que tenemos aquí en nuestra mente, que son los pensamientos. Que sean pensamientos de bien y no de mal, que sean pensamientos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tu mente está protegida, es capaz de discernir espiritualmente lo que Dios tiene que decir. Si tú no la tienes protegida con la palabra de Dios, puedes caer fácilmente en los engaños espirituales. En esa película que vimos al principio, solamente el grupo de entrenadores que estaba ahí sabía que a Iván Drago le estaban poniendo esteroides. El día de la pelea no lo sabía. No lo iban a poder discernir, no se iban a dar cuenta, porque era un tipo tan grande y tan fuerte que quizás nadie se daba cuenta. Igualmente tenemos que nosotros discernir los pensamientos y saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Satanás, escúchame bien, Satanás no cree que te va a presentar algo donde tú rápidamente digas, yo lo reconocí, ese es Satanás. No, Satanás es capaz de quererte mover de un sitio, de quererte mover de un trabajo, de hacer que tú tomes decisiones que tú crees que son buenas, pero no son buenas ni son las correctas. Pero si tú no estás discerniendo espiritualmente, no lo vas a poder, o no vas a poder saber que viene de Dios o que viene del enemigo. Y el sexto, que es el más importante, ¿y saben por qué digo que es el más importante? Porque es la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué es el más importante? Porque los primeros 5 que aparecen en la palabra de Dios, toditos son defensivos. Pero el único ofensivo que hay en la palabra de Dios es este, que dice la palabra que es como una espada y más cortante, es como una espada de doble filo. Y es la palabra de Dios la que va a permitirnos ir en contra de Satanás. Si tú no estás bajo la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido aquí, y te vas a enfrentar a un enemigo, probablemente salgas derrotado por ti mismo. Pero cuando vas con la palabra tiene poder. Y cuando tú comienzas a vivir lo que dice la palabra de Dios, comienzas a llenarte de santidad. Y cuando tú vas contra un enemigo con santidad y con el poder de la palabra, o con el poder de la palabra, difícilmente vayas a salir derrotado. Pero cuando leemos, lo terminamos de leer, llegamos al versículo 18, que nos dice que está la oración, orar en el Espíritu. No podemos hacer todas estas cosas si finalmente no oramos, porque la oración es la que nos conecta con Dios. La oración es la que nos conecta con el Padre. Entonces debemos revestirnos de todas estas armaduras, pero tenemos que estar conectados en oración. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Pero tenemos un enemigo. Sáquenlo todos sus celulares, no se me hagan los locos ahorita, los que lo tienen, pónganlo en modo silencio. Los que venían escuchando música por ahí, cuidado de que le vaya a sonar ahora mismo. Pero tengan todos los celulares en su mano. Préndanlo. ¿Saben cuál es el siguiente enemigo del cual tenemos que tener cuidado?
no es el celular. Pónganlo en modo de foto ahora, porque me van a tomar una foto a mí. Todos, pónganlo todo en modo de foto, como que me van a tomar una foto. Quiero ver todos los celulares afuera. Ok, ahora pongan selfie, volteen la cámara. Volteenla. ¿Están viendo esas imágenes? Sí. Ese es tu otro enemigo. Ese que estás viendo en esa imagen. ¿Saben por qué? Porque tenemos un enemigo el cual podemos contraatacar. Pero hay uno que se llama el yo mismo. Y eso no lo puede contraatacar nadie sino que tú mismo. Y dice la palabra de Dios que ni siquiera el espíritu del hombre lo puede ser echado fuera por nadie. Cualquier demonio que uno lo reprenda en el nombre de Jesús va afuera. Pero el espíritu del hombre no. Tiene que ser por cada persona. Por eso se convierte en uno de los enemigos más peligrosos que podemos tener. Porque es ahí donde está la carne, en mi yo. Él no me da la gana. A mí nadie me tiene que decir cómo lo tengo que hacer. Yo soy así. A mí me criaron así. Así es que se hace. Que no me digan esto. Y comienza un corazón de rebeldía a levantarse en contra de la palabra de Dios. Sí, yo sé que tengo que hacer esto, pastor. Usted lo ha predicado. Yo sé que aparece en la palabra, pero todavía no lo estoy haciendo. ¿Cómo vas a ver los resultados si todavía no estás haciendo lo que dice la palabra de Dios? Pero es nuestro yo el que se levanta, nuestra lógica. Entonces es un enemigo que tenemos que vencer nosotros mismos. Ahora, regresando al versículo inicial de Gálatas, en el capítulo 5, ahora quiero que leamos del versículo 18 al 23. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celo, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borrachera, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Yo solamente le voy a dar un dato. Si nosotros nos vimos reflejados en algunas de las primeras que fueron nombradas, que son pecados de nuestra naturaleza de la carne, es tiempo de que nos arrepintamos delante del Señor. No porque lo dice un pastor, no para que tú salgas hoy, wow, mira la palabra, sino porque hay algo que dice ahí, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y ¿sabes qué es triste? Que después de nosotros haber pasado toda una vida y quizás tener algunos de esos pecados, lleguemos a la presencia del Señor y no podamos tener una eternidad con Él. Por eso esto no es juego. Por eso tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Para que el fruto del Espíritu comience a levantarse en nuestra vida. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que buscar de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Es nuestra naturaleza. Quizás nos sentimos mal porque algunas de las cosas que se dijeron sabemos que las tenemos en nuestra vida. Pero el Señor no te vino a condenar. El Señor no te vino a decir, eres un pecador, mira lo que tú haces, te echo de mi presencia. No, el Señor vino a morir por ese pecado que aunque no le agrada a Él, Él quiere que tú sí pases una eternidad en el cielo con el Padre. Él sí quiere que tu presencia esté allá por la vida eterna. Y por eso dice, yo voy a morir por esos pecados. Y por eso te perdono. Pero tenemos que arrepentirnos y tenemos que apartarnos de ello. Y para hacer eso es obligatorio que nos llenemos del Espíritu Santo. Tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. Así como los discípulos tenían una relación con Jesús, nosotros tenemos que tener esa relación. Porque nos va a consolar, porque nos va a enseñar, porque nos va a dirigir, porque nos va a redarguir de cualquier pecado. Y nos va a decir, estás haciendo las cosas incorrectas.
Eso es lo que debemos hacer nosotros. Cortar con el pecado, con lo que no agrada a Dios. Porque esto es muy delicado. Esto es muy delicado, esto no son juegos. Y yo sé que muchas veces en las iglesias modernas esto no se predica, porque queremos ver los asientos llenos. ¿Y qué es lo que la gente quiere escuchar? Te va a ir bien, y vas a ser prosperado, y vas a estar en bendición, y todo te va a salir bien, y cuando pises, la tierra que pises será bendecida, y nunca te va a faltar nada. Todo el mundo le gusta ese tipo de prédica, a mí también. Pero ¿qué pasa cuando tu corazón está apartado de Dios? Y cuando tu corazón está haciendo cosas que no le agrada, hay cosas delicadas que pueden pasar en nuestra vida. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Entonces no es que porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, ahora yo tengo luz verde para pecar y voy y me presento delante del Padre y le pido perdón y otra vez comencé de cero. Sí, la palabra de Dios dice que cuando nos arrepentimos, Él toma ese pecado y lo echa en el fondo del mar. Pero también la palabra de Dios dice que si queremos seguir pecando obstinadamente, eso significa obstinadamente o deliberadamente, o sea, yo peco porque peco y me da la gana de pecar, pues. Si lo haces de esa manera, dice la palabra de Dios, que solo queda una terrible expectativa de juicio. Y ya el sacrificio que hizo Jesús en la cruz no va a ayudarnos a salir de ahí. Ahora, esta palabra tiene un contexto. Y si lo buscamos en el Antiguo Testamento, lo vamos a entender quizás de una manera especial. Porque podemos ver que antes habían pecados de ignorancia, habían pecados de debilidad, de inadvertencia. Y estos pecados, cuando se presentaba un cordero, un animal, se hacía un sacrificio. Y este tipo de pecados eran perdonados con ese sacrificio. Pero habían otros pecados que se hacían intencionalmente por un corazón de rebeldía y de soberbia. Y en el Antiguo Testamento no se podía traer un sacrificio por ese tipo de pecados porque ya se conocía cuál era la verdad. Y por eso decía la palabra, entonces el sacrificio ya no tiene valor, ya no tiene poder, porque lo estás haciendo deliberadamente. Y dice la palabra que cada persona tenía que ser cortada del pueblo de Dios, sacados del pueblo de Dios, porque conocían la verdad y seguían pecando deliberadamente y con soberbia. Cuando lo traemos hoy, ya no tenemos que matar ningún animal para poder ser libres de pecado, porque ya el Cordero del mundo vino a morir por cada uno de nosotros. Ya hoy nosotros somos salvos. Ya Él perdonó nuestro pecado. Pero si tú quieres seguir pecando deliberadamente, entonces ese sacrificio quizás no se haga efectivo en nuestra vida. Entonces esto de ser cristiano no es cuando me parezca, cuando me sienta bien, cuando esté de ánimo, cuando tengo dinero en la cuenta, cuando todo sale chévere, estoy pegado del Señor. Pero cuando estoy de la manera contraria, entonces no voy a la iglesia, no leo la Biblia, estoy en pecado, no me importa, caigo en lo más bajo. Y sabiendo y habiendo conocido la verdad, queremos seguir pecando deliberadamente. Entonces esta es una palabra que el Señor trae hoy, no para condenarnos, sino al contrario, para hacernos libres. Porque la palabra se está presentando para que tú puedas ser libre. El enemigo constantemente quiere que tú estés apartado de las cosas de Dios. Pero tú tienes que fortalecerte espiritualmente. Yo no sé hoy qué puedes estar tú viviendo en tu vida, pero Dios sí lo sabe. Y a veces creemos que cometer pecado es cuando somos infieles en el matrimonio, o cuando mentimos, o cuando robamos, o cuando matamos. Esos son los verdaderos pecados. Pero dice la palabra de Dios que cuando tú sabes que tienes que hacer lo bueno y no lo haces, eso se cuenta como pecado.
Cosas tan sencillas y tan pequeñas que tú sabes que tienes que hacer, pero no la haces. Eso se cuenta como pecado. Entonces, ¿cuál es el punto? Siempre la carne se va a levantar porque somos de naturaleza pecaminosa. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para que la carne se levante y nos quiera sacar del propósito de Dios. Pero lo espiritual, tú tienes que provocarlo intencionalmente. Porque eso no se va a levantar. Tu esencia no es de espiritual, tu esencia es de carne. Cuando uno nace, uno no dice, wow, miren ese espíritu que está aquí en medio de nosotros. Vamos a hacer un baby shower a este espíritu. Somos de carne y hueso. Y nuestra naturaleza se levanta rápido. Cuando nos desconectamos de Dios, rápidamente puede haber gente caída. Por eso que hay testimonio de tantos ministerios grandes que se han caído, porque quizás se han apartado de Dios. Comenzaron a jugar con el pecado, comenzaron a hacer cosas que no le agradan a Dios, se levantó su naturaleza pecaminosa, levantaron ese monstruo y cuando quisieron regresar ya fue tarde. Entonces en lo espiritual tenemos que ser constantes y provocarlo. Y cuando yo digo provocarlo, ¿sabes qué significa eso? Que va a haber momentos que no te va a provocar hacerlo, ni la gana de hacerlo, tienes que hacerlo. Es que tengo sueño, me da flojera el leer la Biblia. Tienes que hacerlo, es la palabra de Dios, es la espada. Y más cortante que una espada de doble filo. Es que yo no sé orar. Orar es hablar con Dios, como hablas con un amigo. Si tú vas a hablar con un amigo, tú no te vas a poner con mucho protocolo. Oh, amigo mío, vengo a decirte que te quiero invitar este sábado al lugar que se llama mar. El mar es algo parecido a la playa, pero la playa está en el infinito de allá de la esquina de Miami Beach. Tú no te vas a poner a hablar de esa manera. Oye, brother, vamos el sábado para la playa. Voy a ir con la familia, llévate la tuya, compartimos, chévere. Sencillo. Hablar con Dios es hablar con tu padre, con un amigo. No necesito darle palabras tan buscadas y tan rescatadas. Señor, este es mi corazón, necesito esto, te amo por esto, quiero lo otro. Sencillo, una conversación con el Padre. Pero tenemos que provocarlo y hacerlo. No esperar porque nadie lo va a hacer por nosotros. Cada cosa establecida en la palabra de Dios tenemos que provocarla, porque no nos va a salir de una manera natural. Tenemos que forzarnos. Es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en este día. Ahora, ¿vamos a dejar de pecar? No. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Viene desde el pecado original de Adán y Eva. De ahí viene la naturaleza pecaminosa. Y somos imperfectos. No vamos a poder dejar de pecar. Pero sí podemos hacer algo, y es lo que quiero que te lleves en tu corazón. Cuando tú te comienzas a llenar espiritualmente y te comienzas a llenar de las cosas de Dios, vas a seguir pecando, pero la frecuencia de los pecados van a ser cada día más largos a lo que lo puedes hacer ahora. Porque mientras más lleno estés del Espíritu, más rápido vas a reconocer lo que no viene de Dios y más rápido lo vas a echar afuera. Entonces quizás vas a cometer menos pecados que ahora. Y como cada día vas a estar más separado del pecado, va a llegar el tiempo de tu victoria y de tu bendición. Recuerda lo que tenemos un enemigo que se quiere levantar. Tenemos un enemigo que no quiere que tú recibas el propósito por el cual estás tú hoy en esta tierra. Es una lucha de titanes y es una lucha constante. Esto no se termina nunca. Y yo sé que muchos de nosotros hemos visto esa película de Rocky desde la 1 hasta la 5 y la otra de Rocky Balboa que se llamaba Rocky Balboa y siguió con Creed la 1 y Creed la 2 y no sé con cuántos Creed, chocolate Creed. Va a salir, no sé qué va a salir, pero todas las hemos visto. Pero hoy la vas a ver de una manera diferente. Porque cada vez que veas en el 1, en el 2, en el 3 que el enemigo de Rocky se está preparando para la pelea,
Y casi siempre en ese momento de la película es donde ponen la canción más interesante, donde tú te estás fortaleciendo, donde uno tiene ganas de salir a pelear con cualquiera. ¿Y dónde está el vecino aquel que me tenía fastidiado? Ya llegó el momento de que yo tengo que darle cara a cara, porque te motiva. Así tienes que recordar, hay un enemigo que todo el tiempo me quiere quitar las bendiciones de Dios. Entonces yo no puedo estar viviendo esta vida tan tranquilo y tan relajado cuando hay alguien que se está preparando para hacerme daño. Es una vida constante. Por eso es que la vida del cristiano no es de ratico y de emociones y hoy me aparecí en la iglesia y ya con eso cumplí por todo el año. Es una vida constante de buscar las cosas de Dios. Ahora, lo más bonito de todo esto es que Dios es tan increíble que no es como nosotros los hombres, que si hoy tú tenías mucho tiempo que no venías a la iglesia, tenías mucho tiempo que no leías la Biblia, tenías mucho tiempo que no orabas, tenías muchos pecados en tus espaldas. Pero si tú hoy te arrepientes de corazón, confiesas tu pecado, el Señor los agarra y los echa en el fondo del mar. Y no se acuerda más de eso. Pero si yo fuera a mí, yo le digo, no, mi hermano, ven acá, tú vas a tener que pasar un poquito de ronchita porque tampoco vas a decir tan mantequilla. Pero Dios no piensa así. Ese es el amor de Dios. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Si tú hoy quieres comenzar a voltear tu vida y empezar a llenarte de lo de Dios, Él te va a dar la oportunidad. Él no te va a rechazar. Porque para eso Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Para ese momento del arrepentimiento. Pero tienes que apartarte del pecado. Tienes que tener un corazón genuino. Un corazón de agradar a Dios. Así que recuerda esta palabra de hoy. Hay una lucha de titanes. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has presentado esta palabra hoy que nos trae una confirmación, que nos da la confianza de saber que tú estás a nuestro favor. Que aunque el enemigo, como dice tu palabra, esté como un león rugiente buscando a quien devorar, tu palabra también dice que tenemos que confiar en ti, porque tú has vencido al mundo. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestro pecado por cada palabra que ha salido de nuestra boca, por cada acción que hemos hecho en contra de una persona, en contra de nosotros mismos, pero que ha sido un pecado que hemos hecho deliberadamente. Hoy pedimos perdón delante de tu presencia. Hoy ayúdanos, Señor, en este mundo tan difícil, en un mundo caído, en un mundo con tantas cosas, a poder ser persistente en buscarte a ti. Gracias porque nos da la oportunidad cada día de hacerlo, porque esa es tu parte, darnos la oportunidad. Ayúdanos a nosotros a poder hacer la nuestra. Hoy te quiero pedir como pastor por cada uno de mis hermanos que está hoy aquí presente y por los que nos siguen por las redes sociales, que puedan tomar el ánimo de ser valiente, de levantarse y de que tú seas lo primero en su vida. Que cuando el enemigo venga con su dardo, cuando venga con su ataque, poder decir: yo soy un hijo de Dios. Yo creo lo que dice su palabra y la pongo en práctica, así que tú vas a tener que huir. Hoy le cerramos la puerta al enemigo en contra de los matrimonios, en contra de la familia, en contra de nuestros hijos, en contra de las finanzas, y comenzamos a creer la verdad que Dios ha establecido en su palabra. La palabra de Dios dice que cuando lo ponemos a Él de primero, Él va a dar hasta que sobreabunde. Así que creemos lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día a poder parecernos más a ti, a querer tener un corazón parecido al tuyo. Gracias, Señor, por este día, gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Y como dice tu palabra, sé que tus misericordias son nuevas cada día y que cada día vamos de gloria en gloria. Hoy declaro en el nombre de Jesús que toda persona que crea esta palabra comienza a verla hecha verdad en su vida. Que toda puerta que ha estado cerrada hoy se abre en el nombre de Jesús. Que cualquier enfermedad que esté tocando los cuerpos hoy se va fuera en el nombre de Jesús. No hay enfermedad que pueda tocar a los hijos de Dios, que los tenga tirados en una cama y no se puedan levantar para estar adorando al Padre. Hoy declaro que todo ataque del enemigo en contra de las finanzas se va fuera en el nombre de Jesús. Que nos alineamos a lo que dice tu palabra, porque queremos recibir lo que viene de tu mano.
Hacemos todas estas declaraciones creyendo, Padre, que ya tú derrotaste al enemigo cuando moriste en la cruz, resucitaste al tercer día. Y los hacemos una verdad en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Dios me lo continúe bendiciendo.